Renovación Nacional vivirá días de definiciones de cara a lo que será su Consejo Nacional a fines de este mes, sobre todo después del encuentro de la disidencia del partido realizado el sábado en Valparaíso. Mientras la oposición a la mesa directiva de Renovación Nacional acusa a su presidente Carlos Larraín de no apoyar como corresponde al gobierno de Sebastián Piñera, el secretario general de esa colectividad, Mario Desbordes, acusó de inconsecuencia a algunos parlamentarios que asistieron al cónclave disidente. Queremos conversar de este tema, también del presupuesto, de educación, de algunas leyes que han sido tramitadas con bastante polémica en el Congreso, como la ley antidiscriminación también. Otros temas más con la senadora de Renovación Nacional, Lili Pérez, que está con nosotros aquí en el estudio de CNN de Chile. Senadora, bienvenida. Hola Ramón, buenas noches. A ver, usted participó, fue invitada al encuentro de este sábado. ¿Con qué ánimo usted participa de ello? ¿Se siente parte de la disidencia? ¿Es invitada de la disidencia? ¿Coquetea con las disidencias? A ver, yo soy RN, es el único partido en el que he estado toda mi vida. Entré a la JRN. La JRN es la Juventud de Renovación Nacional, siendo una niña, hace 24 años atrás. Y este grupo, que los han tildado como la disidencia, hicieron un primer encuentro en Huechuraba, hace como un mes y medio más o menos, o un mes, y ahora en Valparaíso, que es mi zona, mi región. Yo estoy en la zona Valparaíso Cordillera y se hizo en Valparaíso, en la zona costa, pero había gente de toda la zona. La verdad es que tuvimos una gran cantidad de dirigentes, una gran cantidad de alcaldes, concejales y gente que trabaja en el gobierno que nos acompañó. Y la verdad, Ramón, que alguien dijo el día sábado una frase que yo encontré maravillosa. Que es una abogada profesional de Quillota, Cecilia, que dijo: aquí no está la disidencia, esta es la esencia de Renovación Nacional. Yo creo que Renovación Nacional somos todos, y Renovación Nacional históricamente ha tenido dos almas, un alma liberal y un alma conservadora. Y durante los 24 años de existencia de Renovación Nacional, casi 25 años ya, que acaba de cumplir en el mes de abril, siempre han coexistido, Ramón, y usted lo sabe, estas dos almas, siempre. Y se han respetado unas a otras. A veces han habido obviamente roces con algunos temas, ha habido competencias en el pasado, han habido presidentes de un ala más liberal, han habido presidentes más conservadores, pero nunca había sucedido en RN que una mesa directiva intentara aplastar las diferencias. Porque lo más importante que tiene Renovación Nacional es que es un partido realmente muy diverso dentro de la centro-derecha. Nosotros somos un partido, por ejemplo, en las municipales del 2008, yo era secretaria general, son las municipales más exitosas que hemos tenido Renovación Nacional, formamos un equipo de trabajo importante, es el partido que sacamos muchas mujeres elegidas, mucha gente joven, menores de 35 años, tenemos muchos alcaldes y concejales de origen aymara en el norte, de origen mapuche en el sur. Tenemos gente de diversas religiones en Renovación Nacional. Hay muchos católicos, hay personas del mundo evangélico, hay judíos, de distintas corrientes filosóficas, como personas, miembros de la masonería. Es decir, Renovación Nacional, hay cristianos, es muy diverso. Ese es el ethos, el ADN de Renovación Nacional. ¿Y por qué eso lo digo? Porque yo recuerdo cuando yo salí elegida diputada, antes yo fui concejal. Cuando fui elegida diputada y pedí el doblaje de la concertación, usted se acuerda, en la Florida, ingresé a la Cámara Baja en marzo del 98, venían dos proyectos de ley súper candentes y polémicos, tan candentes y polémicos como la ley antidiscriminación y tan necesarios como la ley antidiscriminación. Uno era el proyecto de filiación de los hijos, que hasta fines de los años 90 existía una discriminación en Chile de niños clase A y clase B, es decir, los hijos matrimoniales y hijos no matrimoniales. Y por otro lado teníamos la discusión, que ya estaba comenzando con mucha fuerza, sobre una ley de divorcio. En esos momentos comenzó a darse estos dos proyectos, simultáneamente mucha discusión. Yo participé en ambos proyectos. Fui partidaria tanto el proyecto de filiación para entregarle los mismos derechos a los hijos matrimoniales de los no matrimoniales, porque qué culpa tienen los hijos, ¿no? Como me dijo una vez un sacerdote amigo, me dijo: podrán existir padres ilegítimos, pero no hijos ilegítimos, y la verdad es que tenía mucho sentido su frase. Y en el proyecto de divorcio también lo sacamos adelante. Y yo recuerdo que en esa época don Sergio Díez, que es un hombre muy connotado de Renovación Nacional,
fue presidente en esa época. Nunca tuvimos, Ramón, con él ninguna mala palabra, ningún mal gesto, ningún ataque, ninguna descalificación por tener las posturas que teníamos, que en ese minuto eran mayoritarias a nivel del país, eran mayoritarias a nivel de nuestra militancia y minoritarias a nivel de la cúpula nuestra del partido en ese momento. Pero eran temas de importancia país que la sacamos adelante y con votos de diputados en ese momento de Renovación Nacional, ambos proyectos fueron aprobados, el de filiación y la ley de divorcio. O sea, debo entender que esa historia un poco se repite hoy día si lo colocáramos con la ley antidiscriminación, pero con una postura de la mesa directiva muy distinta. Ramón, por ejemplo, por colocar un ejemplo de una ley, nada más. Sí, mire, usted pone un punto que realmente es importante. Esta es una ley que tiene más de 6 años de tramitación parlamentaria, la ley antidiscriminación. Es una ley para las grandes mayorías. ¿Quién no se ha sentido alguna vez discriminado en su vida? Por la edad para el trabajo, por ser mujer. Muchas veces ha habido una discriminación histórica a las mujeres en cuanto al sueldo. Recordemos, Ramón, que tuvimos incluso que votar una ley para regular y legislar la igualdad de sueldo, que todavía incluso no se está cumpliendo del todo. Hay muchísimos ámbitos en los cuales todavía no se cumple. Hace pocos días, incluso estuvimos con la ministra del CERNAM analizando de que hay un montón de empresas donde es muy baja la cantidad de mujeres que participan en cargos de jefatura, en cargos de dirección, en cargos en cargos gerenciales. La participación política en nuestro país, que no existe una ley de cuota, es bajísima también. O sea, hay que ser casi superwoman, digamos, para ganar una elección. Las senadoras, las que fuimos elegidas, todas fuimos elegidas en competencia, y duras competencias. Ninguna de las que fuimos elegidas así porque nos pusieron ahí y nos regalaron un cupo, al revés, todas enfrentamos competencias bastante duras y difíciles. Entonces, eso es un botón de muestra de que muchas personas, recordemos que no existía libertad de culto en Chile, hasta hace ¿cuánto? 12 años atrás, Ramón. Al no existir libertad de culto, el pueblo evangélico era muy discriminado, en Chile era muy discriminado. Y hay muchos ejemplos, la gente, por ejemplo, las personas que son homosexuales, han habido demasiados ejemplos de despidos arbitrarios en el ámbito laboral, se han hecho muchas denuncias a través de medios de comunicación que son públicas, despidos absolutamente arbitrarios por su orientación sexual y no por sus condiciones de buen trabajador o trabajadora. Entonces, era necesaria despachar esta ley y además, Ramón, es parte de nuestro programa de gobierno. Aquí está nuestro programa de gobierno. Y si todo eso es tan claro, y si este proyecto es del gobierno, entonces ¿por qué Renovación Nacional no se cuadra detrás de eso con su directiva? Mire, nuestro programa de gobierno, en la página 150, en el acápite de Derechos Humanos, que a mí me tocó participar además en los grupos Tantauco que formaban parte en Derechos Humanos. De hecho, yo en la Cámara Baja fui siempre miembro durante muchos años de la Comisión de Derechos Humanos y ahora en el Senado también soy miembro de la Comisión. Fui presidenta de la Comisión cuando me correspondió ser presidenta el año 2010. Aquí aparece claramente en nuestro programa de gobierno, el presidente Sebastián Piñera, un compromiso formal de promover políticas de respeto por todas las personas, independiente de su orientación religiosa, política, sexual, u origen étnico o racial. Y esto, obviamente, también hay discriminación étnica y racial y hay demasiados ejemplos, velando porque no existan discriminaciones arbitrarias. Bueno, Carlos Larraín parece que no lee lo mismo que usted, pues, mire, senador. Yo le quiero decir lo siguiente. El martes pasado, cuando se votó esta ley, yo además invoqué el programa de gobierno, porque me parece que corresponde. Nosotros teníamos en nuestro programa de gobierno varias reformas. Teníamos postnatal, 7%, eliminación de 7% jubilados, bodas de oro, muchas cosas que el programa de gobierno y el gobierno actual ha ido cumpliendo absolutamente al pie de la letra. Presidente Piñera se ha hecho además un gasto fiscal importante en sacar adelante todas estas leyes porque son recursos del Estado, son recursos fiscales. Pero además de eso, el gobierno tiene un compromiso en su programa de gobierno con reformas políticas, como por ejemplo inscripción automática y voto voluntario, voto de los chilenos en el exterior. Le estoy dando algunos de los ejemplos. Primarias para los partidos, que son voluntarias,
tiene contemplado también elección directa de CORES, que son los consejos regionales, que son los que deciden los proyectos y los recursos para los proyectos de nuestras regiones. O sea, sobre todo para los que somos representantes de regiones, es realmente muy importante la labor que ellos desempeñan. Y además tiene contemplado una modificación al sistema binominal. Esas son reformas políticas. En materia de otras reformas, acuerdo de convivencia. También es parte de nuestro programa de gobierno. El presidente Piñera incluso hizo un spot de televisión aludiendo directamente a la convivencia de parejas que en Chile conviven tanto del mismo sexo, que es el caso de las personas homosexuales, y de parejas heterosexuales, que son, la verdad, Ramón, usted sabe, millones de personas las que conviven. Muchos de ellos, mayoritariamente muchos, tienen hijos. Yo recuerdo el día que el presidente Piñera firmó el envío de esta ley en La Moneda, habían varias parejas, gente que convivía hace 40, 50 años, eran padres, tenían hijos y para ellos es una ley muy importante porque va a regular algo que ellos, por diversas razones, personas que nunca se contrajeron matrimonio. Y además contemplaba un proyecto de ley como este que yo le estoy diciendo, que es la ley antidiscriminación. Y es lamentable, obviamente, ver como la directiva del partido del presidente de la República no está apoyando las reformas ni políticas ni las reformas del programa de gobierno. En el fondo no está apoyando el programa de gobierno del presidente Piñera. Y eso es algo muy delicado, porque un gobierno, cuando recibe tanto ataque, porque digamos la verdad, recibe ataque duro de parte de la oposición, de parte de la concertación, recibir además el fuego interno en términos de no alinearse con el gobierno, porque mire, en estos temas que son más valóricos, tampoco nadie puede obligar a nadie, ¿cierto? Nadie puede obligar a nadie. Pero yo lo que sí creo es que cuando uno está y adhiere a una candidatura donde todos conocíamos el programa de gobierno, donde la gente, los candidatos, al menos los parlamentarios, se sacaron fotos con el candidato, que hoy día es nuestro presidente, el presidente Piñera, tenían frases de radio. Estos temas, usted recuerda, Ramón, porque usted es un periodista que ha estado en muchos debates de televisión, usted recuerde que estos fueron temas de los debates de televisión, de los candidatos al Parlamento, tanto al Senado como en la Cámara Baja, y de las presidenciales, los debates presidenciales. Estos eran los grandes temas. ¿Qué va a pasar con estos temas? Por lo tanto, nadie hoy día puede sentirse sorprendido porque el presidente Piñera esté impulsando su programa de gobierno. Senadora, y es por todas esas razones que usted ha explicado que la declaración que a alguno le pudo haber sorprendido el día viernes, dice usted en el diario La Segunda, me he repensado o me he replanteado mi militancia en Renovación Nacional. ¿Fue algo que le salió del corazón? ¿Fue una advertencia? ¿Fue una amenaza? ¿O es algo que usted realmente está pensando por todo lo que usted ha señalado? Lo que pasa es que es muy duro, Ramón, cuando tú llevas tantos años que le has dedicado al servicio público. Yo le he dedicado los mejores años de mi juventud, de hecho, de mi vida, en términos de mi plenitud física. Y desde ese punto de vista, la verdad es que es muy complejo y muy duro por lo que yo te decía, porque RN históricamente siempre tuvo estas tendencias y nadie trató nunca de aplastar al otro. A mí tampoco me gustaría que los liberales trataran de aplastar a los conservadores, porque la gracia que tiene Renovación Nacional es que no sobra nadie y entre todos sumamos un todo, ¿me entiendes? O sea que allegamos mucho más apoyo, mucho más a nuestra causa, que es representar bien al Chile real. Y desde ese punto de vista esto es lo que le permitió también al presidente Piñera ganar, porque mucha gente que históricamente votaba Concertación votó por él porque él representa esto, representa estas ideas que están plasmadas en su programa de gobierno. Y eso hizo que mucha gente cruzara esa línea ideológica y formara y constituyera esta nueva mayoría. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que un grupo importante de parlamentarios, de gente del gobierno, gente que participa del gobierno, en La Moneda, ministros, subsecretarios, jefes de servicios, seremis, y mucha gente sienten que llegó el momento de decir y defender con fuerza tres cosas. Defender con fuerza al presidente Piñera, pero con mucha fuerza defenderlo. Usted sabe, de hecho, que
que para mí cuando yo volví, me recuperé de mi salud, para mí lo más importante era, ni siquiera estaba 100% recuperada y volví antes y adelanté mi vuelta y lo conversamos con usted precisamente por esto, porque yo veía esta soledad enorme en la que estaba y yo llené un tomo enorme que le entregué al presidente en sus manos y al ministro de Interior, viendo que los ataques más duros venían del frente interno, o sea, de gente de nuestra coalición y muchos de ellos de gente de RN, de la mesa directiva de RN. Y esto no es de ahora, esto viene desde el año pasado, o sea, desde un rato largo. Entonces, a nuestros ministros hay que apoyarlos. Obviamente los gobiernos pueden hacer siempre las cosas mejor. ¿Pueden haber críticas? Por supuesto, no hay que ser autocomplaciente, también hay que tener la autocrítica, pero existen los lugares, las instancias, los momentos, tenemos un comité político que funciona todos los lunes en La Moneda, hoy día ahí concentrados en tema de educación, estuvimos con el ministro de Interior, el ministro secretario general de la Presidencia y secretario general de Gobierno, que son los 3 ministros del área política. Con ellos tenemos reuniones, más el subsecretario de Interior, más el subsecretario de la Presidencia, tenemos reuniones todos los días lunes para ver precisamente estos temas. Entonces, los lugares existen para hacer las críticas, las instancias y las personas existen. Lo importante entonces eran los 3 puntos: apoyar firmemente al presidente, obviamente crear una barrera de blindaje a nuestros ministros, que la verdad que son atacados cotidianamente por todo, y eso es cierto. Y en tercer lugar, darle curso al programa de gobierno, porque en la medida que el presidente Piñera cumpla su programa de gobierno, obviamente la gente también se da cuenta de que aquí los compromisos, porque además los compromisos hay que cumplirlos. O sea, aquí a lo mejor ni usted ni yo, probablemente a lo mejor no hemos sufrido la discriminación terrible que hay gente que sufre más que nosotros. Hay gente que la ha sufrido, que nos está viendo esta noche, que la ha sufrido en forma brutal, por diversas razones, religiosas, étnicas, sexuales, etcétera. Pero es por ellos también, o sea, si hay un compromiso, hay que cumplirlo. Muy bien, senadora Lili Pérez, muchísimas gracias por concurrir. Se nos pasó así volando el tiempo, quedará para otro momento el casi acuerdo, dicen en educación, usted lo sabe mejor, ahí ha estado trabajando. Todavía queda tiempo me lo decía fuera de cámara. Sí, pero hay que darse un tiempo y hacer las cosas bien en materia de educación. Lo conversaremos extensamente cuando eso ocurra. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y luego al regreso ya estamos con CNN Prime.